Bueno, esta actividad que pensó el doctor Mazón, nuestro jefe, es un ping-pong muy rápido con 6 casos que cada uno va a trabajar. La intervención es muy cortita, así que va a estar la pregunta para la persona que ya tiene designado el caso. Y la primera es la doctora Silvina Cuartas, que ya fue presentada, pero es pediatra, experta en lípidos, integrante del grupo pediátrico y del área de la mujer de la Sociedad Argentina de Lípidos y secretaria académica. Silvi, la pregunta para vos es: paciente que decide hacer una dieta cetogénica, ¿qué cambios deberíamos esperar en el perfil lipídico? Para decir brevemente, la dieta cetogénica como introducción es una dieta con muy bajo porcentaje de hidratos de carbono, 50 gramos o menos por día. Lo que se provoca es un aumento de la beta-oxidación con aumento de producción de cetonas. Entonces, frente al perfil lipídico no hay demasiados trabajos realizados, pero las últimas revisiones y metaanálisis de los últimos 5 años coinciden, la gran mayoría, en estudios comparativos de dieta cetogénica y de dieta control, es que resulta efectivo para bajar de peso, frente al síndrome metabólico, frente a la diabetes, y con respecto al perfil lipídico produce un descenso marcado y significativo de los triglicéridos en los primeros 3 meses, que se mantiene entre los 6 y 12 meses. Con respecto al HDL, provoca un aumento del HDL y tiene una respuesta variable para el LDL. Un gran porcentaje de pacientes bajan el LDL, pero existe un 5 a 25% de pacientes que el LDL se eleva significativamente. Y con respecto a esto, hay 3 opciones posibles de por qué ocurre. La opción 1 sería porque los pacientes tienen baja reserva de glucógeno, entonces el hígado produce alta cantidad de proteínas ricas en triglicéridos, y la degradación de esas lipoproteínas producen un mayor pool de LDL. Esa sería una opción. La segunda opción es que la producción de cetonas aumenta la producción de acetil-CoA, y ese acetil-CoA aumentado aumenta la síntesis de colesterol. Y una tercera opción es que la insulina baja, debido a la dieta baja en hidratos de carbono, disminuye la expresión de los receptores de LDL, y eso hace que el LDL aumente. Entonces, es una dieta que es efectiva para el peso, la glucemia, el colesterol y el HDL, mejorándolo, pero con una respuesta variable para el LDL. Y se tiene que tener especial cuidado en pacientes que puedan tener una dislipemia primaria. ¿Sí? Silvi, una pregunta práctica. Si tenemos dieta cetogénica y el LDL subió mucho y no baja, sí, ¿qué le darías de fármaco si tuvieras que dar? Bien. Bueno, con respecto a eso, lo que puedo agregar es que si primero que hay que descartar una primaria, ¿no? Y segundo es que el paciente podría ser estudiado aparte de un perfil lipídico común con un ApoB. Con respecto a la medicación, yo que hago pediatría, igual reconsideraría esa dieta cetogénica en ese paciente puntual. Y como conclusión sería tener cuidado en los pacientes con dislipidemias primarias y tener en cuenta que una dieta cetogénica se puede reemplazar ese exceso de grasas saturadas por un alto porcentaje de grasas saludables, como si fuera ricas en grasas poliinsaturadas y en grasas monoinsaturadas. Esa sería mi respuesta. Yo tuve justo una experiencia con alguien con dieta cetogénica que se usa en epilepsia, y mejoró solo con ezetimibe. Como era una cosa de carga, de entrada, mejoró con eso. Bueno, buenísimo. ¿Algo más, Silvi, que te parezca como mensaje? No, como mensaje es que, la dieta cetogénica es una dieta que se usa en el corto plazo, de alto impacto, con muchas diferencias interindividuales, y no es para todos los pacientes. Por ahí esa me parece la principal conclusión. Buenísimo. Gracias, Silvina. Y pasamos al segundo ping-pong. Al segundo pimponeo, que es para el doctor Daniel Aimone. La presentación, perdón, Dani, que tengo del otro lado. Daniel es médico especialista en medicina interna, es profesor adjunto de cátedra de la Universidad de La Plata
y está en la unidad de lípidos del Hospital del Cruce. Daniel, gracias por acompañarnos. Y tu pregunta es, paciente con hipercolesterolemia combinada familiar, ¿intensificar más el tratamiento para bajar el LDL o combinar con fibratos? Bueno, gracias por la invitación y por volver a encontrarnos con muchos, que hace mucho que no nos veíamos. Lo primero para decir es que esta es una situación que a veces nos encontramos frecuentemente. Dentro de las hipercolesterolemias familiares, la combinada es una forma que frecuentemente tenemos y que en realidad, si no la pensamos y tenemos esto que llamamos inercia terapéutica, ponemos el tratamiento porque vemos colesterol elevado, triglicéridos elevados y no consideramos la respuesta que haya tenido al tratamiento. La primera cosa es que estos pacientes, es muy importante en el diagnóstico el antecedente familiar. Todos tienen un antecedente familiar de enfermedad joven con impacto cardiovascular en edades tempranas. Entonces este dato es muy importante a tener en cuenta. Después de ver la magnitud, si tenemos el defecto principal, tenemos mucho más LDL y un impacto moderado en los triglicéridos, o si estas formas que tienen el colesterol LDL elevado y triglicéridos por encima de 400. En realidad siempre estos pacientes la primer meta es intensificar el tratamiento para el LDL, que es el objetivo terapéutico, el que mayor beneficio vamos a tener a la hora de la morbimortalidad del paciente. Entonces, hipercolesterolemia familiar combinada, nuestro objetivo es el LDL, estatinas, con ezetimibe, que en general responden estos pacientes porque tienen receptores y responden estos pacientes a esto, y considerar intensificar el tratamiento cuando tenemos triglicéridos por encima de 400, ¿sí? Siempre con la salvedad, acordarnos, y aunque yo sé que en este medio todos lo tenemos claro, pero hay que acordarse que con triglicéridos por encima de 400, el LDL calculado empieza a tener las alteraciones que no lo vuelve confiable. Entonces, con este dato intensificamos el tratamiento para el LDL con todas las herramientas que tengamos a mano y consideramos como objetivo considerar también el colesterol no HDL cuando tenemos triglicéridos por encima de 400. ¿En algún momento le damos algo más? O sea, ¿en algún momento vamos por remanentes o por el resto? Sí, esto es importante, como decía Melina, de tener en cuenta todo lo que son los remanentes del colesterol y sobre todo, decíamos, intensificar el tratamiento para triglicéridos cuando estemos por encima de 400. Siempre hay la combinación y tener en cuenta la combinación de fenofibrato, que por ahí es el más efectivo en estos pacientes, con las estatinas que lo tengamos, separándolos una vida media para disminuir el impacto muscular. Genial. Gracias, Daniel. Bueno, el siguiente expositor es el doctor Ricardo Rey. Ricardo es jefe de clínicas de lípidos del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y es presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología y nos va a hablar sobre si todos los pacientes HIV deberían recibir estatinas. Bueno, muchas gracias a la invitación. Puse el cronómetro para que no me rete Melina acá. Y me mira Walter, así que a mí ya me asusta. Bueno, en principio la respuesta es sí y no. ¿Cómo cambió la situación? El problema que tienen los pacientes que tienen HIV es que tienen más riesgo cardiovascular y no hay ningún score que realmente pueda ajustar el riesgo en ellos. En general se calcula que sobre un score tradicional tienen 1.5 a 2% de riesgo. Entonces, ¿por qué querríamos darle estatina a un paciente con HIV? Para reducir el riesgo, más allá de los efectos fisiopatológicos sobre inflamación, etcétera. Cuando uno quiere reducir el riesgo, entonces, la mayoría de los pacientes HIV tienen riesgo moderado alto. Entonces, por definición, deberían recibir estatina. La pregunta es, ¿cuál estatina? El estudio REPRIV es el que dio la respuesta. 4 miligramos de pitavastatina. ¿Cuál era el LDL medio de esa población? 108. Quiere decir que no necesitamos tener una gran hipercolesterolemia para indicarlo. ¿Qué pasó? 36% de reducción de eventos combinados. Es una monstruosidad. Ese efecto sobre pacientes que eran
todos en prevención primaria. Cuando uno analiza específicamente este estudio, y yo traje este papelito porque no quiero equivocarme en los números, es número necesario a tratar de los 7.700 pacientes es 100 el número necesario a tratar para evitar un evento. Pero si tomamos los pacientes que tienen más 10% de riesgo, según el score americano, es 34 pacientes. Ahora, si tomamos aquellos que no tienen riesgo, entre 0 y 2.5 es 187. Ahí está la respuesta. Todo paciente de más de 40 años debe recibir estatina independiente de su nivel de colesterol. Todo paciente menor a 40 años hay que analizarlo un poquito más. ¿Y qué hay que analizar en él? El tiempo de exposición al HIV. Recuerden que el virus es aterogénico, independientemente del esquema. Los esquemas nuevos son mejores que los anteriores, no producen tanto insulinoresistencia, pero deberíamos tener en claro que estos pacientes tienen riesgo. ¿Qué pasa? Algunos pacientes tienen HIV del nacimiento. Entonces ese paciente, cuando nosotros lo vemos a los 18 años, tiene 18 años. Es como los diabéticos, tiene 18 años de estar expuesto a esto. ¿Qué le hay que hacerle a ese paciente? Darle estatina. ¿Cuál estatina? Pitavastatina. ¿Qué dosis? 4 miligramos. No quieren usar pitavastatina, pueden utilizar atorvastatina. No quieren usar atorvastatina, pueden utilizar rosuvastatina. No quieren usar ninguna de las tres, no usen otras, porque simvastatina no se debe utilizar en pacientes con HIV. Con ezetimibe no hay no hay experiencia específica, pero si uno lo que analiza es reducción de riesgo, podría darle ezetimibe para llegar a un objetivo mayor, porque pitavastatina no es de las estatinas más potentes. Recuerden que en el mercado argentino pitavastatina es solo 2 miligramos. Habría que darle 2 comprimidos de pitavastatina. Creo que la terapia combinada está fuera de indicación formal, pero se puede utilizar perfectamente. Bueno, nada, ¿qué score uno utilizaría en los pacientes con HIV? Bueno, los trabajos en general han utilizado el score americano, el que usa el ACC-AHA, pero creo que cualquier score es útil y a la vez no lo es tanto por lo que yo mencioné con respecto a que estos pacientes siempre hay que pensarlo el doble, es como el LPA, ¿vieron? Tienen un score, tiene LPA, es el doble, entonces son de más riesgo. 4 minutos 5 segundos. ¿Pensás que el impacto que tuvo tan relevante en ese trabajo pudo haber incluido el efecto antiinflamatorio, las estatinas? Porque claramente no hubo tanta reducción del LDL. Bueno, sí, Walter, es así. Yo no tengo ninguna duda. De hecho, cuando se analiza el grupo placebo, el riesgo del grupo placebo es riesgo Júpiter. O sea, tenían el mismo riesgo que los pacientes incluidos en el estudio Júpiter. Quiere decir que eran de riesgo moderado a alto tradicional. No me quise extender en los mecanismos no lipídicos, pero están totalmente relacionados, seguro que sí. Ricardo, ¿coincidís que tanto los antirretrovirales como el HIV generan síndrome metabólico y aumento de grasa abdominal? Porque esa es una de las... Sí, en realidad eso lo generan sobre todo los que usan los HAR tradicional que tienen ritonavir. Los nuevos tienen menos efecto sobre la redistribución grasa y sobre la lipodistrofia, que fue un gran problema de salud y estético hace 30 años cuando se empezaban con los esquemas actuales. Es menos, y de hecho el gran desarrollo de la farmacología en este aspecto de los laboratorios ha sido tratar de desarrollar fármacos que no produzcan tanta resistencia a la insulina, independientemente de la acción del virus. No estamos hablando ahora de los antirretrovirales. Gracias Ricardo. El próximo expositor es el doctor Caferata. Él es el jefe de clínica de lípidos del hospital del Sanatorio Finoquieto y expresidente de la Sociedad Argentina de Lípidos, y nos va a hablar de cuándo iniciar una terapia combinada estatinas más ezetimibe. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero gracias a Walter y al comité por invitarme. Segundo, la verdad es un gusto encontrarme, como dijo Daniel, con todos ustedes.
todos canosos, pelados, arruinados, pero todavía están sentados acá. Pero bueno, estamos todos vivos. Y ahora viene la generación nueva. Bueno, este tema de la terapia combinada de inicio es interesante, divertido. De hecho, la Sociedad Europea creo que en un momento va a plantear establecerlo como inicio definitivo, el tratamiento combinado. Pero la realidad es que las indicaciones precisas serían en pacientes con hipercolesterolemia severa de inicio, antes de plantearse el control con monoterapia, empezar con dosis combinada. Y voy a hacer una acotación. Nosotros que tenemos unos cuantos años en la sociedad, hace unos años hicimos uno de estos simposios en el Hotel Panamericano. Y a mí me tocó defender el ezetimibe. El doctor Cuño, que está al lado mío, me dijo, ¿a quién le salvó la vida el ezetimibe? No me lo voy a olvidar nunca, porque lo quería apuñalar, porque yo era el speaker, ¿sí? Y no había aparecido todavía el Improvit. Bueno, hoy el Improvit apareció, y también creo que es el primer estudio que demostró, sobre todo, como todos saben, en pacientes diabéticos, junto al SHARP y al SEAS, que la terapia combinada bajó muchísimo el riesgo desde inicio en determinados grupos de pacientes, como son los renales predialíticos del grupo de Oxford, que no están internados. En el caso del SEAS, el resultado no fue positivo, ya que eran pacientes en prevención de estenosis valvular aórtica, y eso tampoco dio. Y el SHARP sí dio, lo comenté, y el Improvit sí dio, obviamente, que fue que le salvó la vida al ezetimibe justo al momento que estaba por salir. Entonces, primero sería hipercolesterolemia severa, hipercolesterolemia familiar, pacientes con enfermedad renal, valvulares no, y pacientes con diabetes e hipercolesterolemia en tratamiento, donde todos sabemos que hay que bajarles más del 50%. En prevención primaria, en pacientes con intolerancia a estatinas, ya hablamos mucho de bempedoico, no me voy a meter en eso, pero intolerancia a estatina, para poder utilizar bajas dosis de estatina combinado con ezetimibe, lograr un descenso mayor, todos saben, del 30 al 40%, dependiendo de la estatina que utilicemos y haciendo el cálculo de descenso que tenemos que lograr para ese paciente con el riesgo adecuado. 2. Y ya está, no queda mucho más. Este año salieron un par de trabajos que muestran que cuando un paciente viene ya podemos decir cuánto falta, y si falta mucho, empezar con combinado, aún con triple terapia. Sobre todo en síndrome coronario agudo, que llega, y a veces llega ya con estatinas o no. ¿Qué pensás? Eso me quedó. En prevención secundaria podemos empezar de entrada con el tratamiento, con estatina en dosis más alta y agregarle ezetimibe con tal de lograr la meta. Sí, prevención secundaria. Y la otra es la triple asociación, que sería ezetimibe, estatina y ácido bempedoico, con lo cual logramos una reducción altas, significativamente parecida a lo que logramos con los monoclonales. O sea, en secundaria no habría discusión de empezar con este tipo de terapia. Bueno, gracias Alberto, muchas gracias. Pasamos a la siguiente. El siguiente caso es de paciente con HDL extremadamente elevado. Me alegro, me preocupo, y lo va a defender o discutir el doctor Carlos Cunio, que es cardiólogo, máster en nutrición, fundador de la Sociedad Argentina de Lípidos, expresidente de la FAC e investigador clínico, y además es muy amigo mío hace un par de meses. Sí, la conocí a Melina hace poquito. Bueno, yo primero quiero agradecerles la invitación y felicitarlos. Quedé impresionado por el lugar. Este lugar respira ciencia y es muy adecuado, así que los felicito. Bueno, la pregunta esta que me han hecho, si el colesterol HDL extremadamente alto es beneficioso o es dañino, yo les digo, no sé, me levanto y me voy. Pero me traje un machete aquí, porque no puedo presentar diapositivas, para tratar de explicar un poco por qué no sé o por qué esta controversia. Lo que sabemos de HDL, la seguridad de conocimiento que tenemos de HDL viene de estudios observacionales. Ustedes saben que los estudios observacionales no tienen intervención,
El investigador mira, no interviene, encuentra asociaciones, no puede distinguir qué es etiológico y qué es asociación casual. Entonces, no tenemos certeza de conocimiento acerca del HDL. Sabemos que la gente que nace con HDL alto tiene menos riesgo de enfermedad cardiovascular y va a vivir más tiempo, y cuando vemos las estadísticas de mortalidad, esta gente se muere más de accidentes, de infecciones respiratorias y de cáncer, pero porque no se murió antes de infarto de miocardio o de ACV. O sea, es una cuestión de interpretar la forma en que se ha hecho el estudio. Y cuando hemos hecho estudios de intervención, yo he sido investigador de dalcetrapib y coincido con Alberto Lorenzati, lo que ha dicho hace poquito en un estudio, los inhibidores PCSK9, inhibidores CSP, han tenido el defecto de tener steering committee con poca paciencia o con poco dinero. Porque recién discutíamos amigablemente con Alberto acerca del tiempo que demoran los estudios. Yo le decía, bueno, buscate un paciente con ezetimibe, pero que sea joven, porque va a demorar tanto en hacerle efecto que a lo mejor se muere de otra cosa primero. Pero bueno, lo que pasó a mí, en el caso mío, la experiencia personal con dalcetrapib, que al cabo de 3 años, por futilidad, suspendieron el estudio. Nos quedamos todos anonadados, si puede usarse la expresión, porque hay que esperar a veces un poco más el efecto de estas drogas que no son tan intensas como las estatinas. Y la otra cosa son los estudios de intervención con fibratos. En la última esperanza la perdimos con el fenofibrato. Yo fui investigador del Prominent y realmente fue una desilusión total, porque la mini dosis, el ultra efecto, etcétera, todo el cuento científico que teníamos por detrás, quedamos aislados. Y con respecto a los estudios que hay mostrando la famosa curva en U, la curva en U tiene ya 30 años. Los estudios que se hicieron en curva en U, uno era en varones fumadores alcohólicos, o sea, mis pacientes no son todos varones fumadores alcohólicos, y se murieron de otra cosa y le aumentó la mortalidad a los que tenían HDL extremadamente alto, pero tomaban alcohol. O sea, es una forma artificial de subir el HDL y no la genética que nosotros sabemos que protege. Y hay un montón de otros estudios. El último que salió el año pasado, hecho por investigadores orientales, 19 millones de pacientes, los siguieron durante un montón de años hasta que encontraron 18 millones de muertos, una cosa increíble. Y sí, acá lo tengo la cita, me traje el machete por si alguien me pregunta y lo quiere leer. Pero la mortalidad cardiovascular de ese grupo, de esos 19 millones de pacientes que se murieron, 18 millones, era 7%. No es la población que nosotros vemos. Nuestra población tiene un 20% de mortalidad cardiovascular cardíaca y casi un 40% de mortalidad cardiovascular sumando isquemia, miembros inferiores, ACV, etcétera. Entonces, no podemos comparar. No son poblaciones comparables a lo que uno quiere ver. Así que les vuelvo a decir, HDL extremadamente alto, ¿es beneficioso o es dañino? No sé. Carlos, te repregunto una cosita. Los estudios de randomización mendeliana son ácidos con el HDL, encuentran que no hay una correlación. Y la otra cosa bien práctica es que la gente muchas veces dice, a mí no me dieron fármacos porque tenía el HDL alto y eso neutralizaba mi riesgo. O sea que nos trae algo de arraigo. Bueno, la conclusión sobre cómo interpretar hoy el HDL creo que no es un motivo de intervención. El HDL va a terminar siendo, creo, un marcador de riesgo. Si tengo HDL alto genéticamente, tengo un poquito menos de riesgo. Si lo tengo bajo, tengo mucho más riesgo. Pero el tratamiento lo tengo que hacer en base a los otros lípidos, no al HDL. El HDL hoy en día no puede estar condicionando ninguna terapéutica antilipídica. Bueno, y el último, nos queda último orador, ¿no? Sí. Última pregunta para Eduardo Esteban, que ya te presento. La pregunta va a ser, dislipidemia grave durante el embarazo, ¿solo debemos esperar 9 meses? Eduardo es médico cardiólogo, director del curso de posgrado de lípidos y aterosclerosis de la Universidad Nacional de La Plata, asesor de dislipidemias graves del Hospital El Cruce. Eduardo. Bueno, el tiempo empieza ahora. Bueno, también quiero agradecer, Walter, gracias por haberte ocurrido esto y que realmente nos haya traído a la sala nuevamente y poder encontrarnos con gente
tan querida, y yo, Alberto, siempre fui pelado. Ustedes saben que la mujer es una maravilla en todo sentido, y desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista endocrino, es un gran misterio, porque hay muchas cosas por saber y por descubrir. No sé si la pregunta de casualidad cayó en mí, pero yo durante 15 años dirigí una clínica de endocrinología y metabolismo, en la cual hicimos mucha experiencia con pacientes, pero no tuve ninguna embarazada con dislipemia severa. Así que tuve que hacer una revisión y ver lo que estaba escrito, porque tampoco tengo experiencia. Primero porque las mujeres no entran en muchos estudios, o muchos estudios no entran mujeres, porque teóricamente la mujer no se moría del corazón, se moría de cáncer de mama. Segundo, porque el embarazo es un tabú para el tratamiento de la dislipidemia. Tercero, porque tenemos una cantidad de embarazos que no estaban programados. Tenemos el gran problema del embarazo adolescente. Tenemos gran problema para poder detectar las dislipidemias heterocigotas en la Argentina. Ahí Maribé está luchando a vaso partido para que se empiece a hacer cribaje a los 6 años. Entonces tenemos varios problemas que están antes de que a ver qué hacemos con la dislipidemia severa. Todos sabemos que las mujeres entre el tercer y cuarto trimestre aumentan los triglicéridos y el colesterol, y hasta que hay mujeres que tienen lo que se llama, eso se llama aumento fisiológico. Después tenemos el suprafisiológico, que son de mujeres llegan a 300, 350 de triglicéridos o de colesterol. Y en estos casos, por lo que yo leí, no se ha descubierto que las mujeres tengan mayor cantidad de pancreatitis por triglicéridos o que la mujer o los chicos tengan mayor cantidad de aterosclerosis en recién nacidos. En las autopsias que se han realizado no hay mayor cantidad de estrés grasas. Ahora nos toca definir qué son dislipemias severas, porque una hipercolesterolemia familiar puede ser o no severa. Si no es severa, sí, la dieta, el control del resto de los factores de riesgo, que no fume, tratar de evitar el sobrepeso a pesar de la hiperfagia propia de la mujer embarazada. O sea, es tratamiento, como decíamos, antihigiénico dietético o cambio de estilo de vida. Y están contraindicadas todas las drogas. No se puede usar absolutamente ningún tipo de droga. Hay consenso en general que la aféresis y la plasmaféresis, para los casos muy severos, homocigotas, que tampoco hay mucho de embarazadas homocigotas, porque aparte es un tipo de patología que hay que abordarla en forma multidisciplinaria, y si tenemos la suerte de tener pacientes que podemos hacer, que sabemos que son homocigotas o que heterocigotas compuestos o biaélicos, y que podemos nosotros intervenirlos previamente, bueno, hablar mucho sobre la programación familiar con estos pacientes, en ese abordaje con ginecólogos, cardiólogos, médico, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, para poder esos casos realmente tratarlos muy especialmente, porque son muy pocos casos. Y a esos casos hay que tratarlos en forma muy, muy individualizada. Entonces ahí sí viene el costo-beneficio y el riesgo para la madre y para el chico. Tanto para la pancreatitis como para la aterosclerosis en el chico y la evolución en la madre. Entonces yo pondría dos casos extremos. Uno es alto riesgo de pancreatitis, lo cual es difícil de diagnosticar en la mujer embarazada. El riesgo de pancreatitis es la pancreatitis. Hay todos unos cambios hormonales que nos llevan también a modificar la milasemia, la lipemia o la lipasa. Es complicado. Lo mismo pasa con las imágenes, hay que basarse en la ecografía o resonancia magnética. Poner en resonadora a una mujer embarazada tampoco es tan sencillo. O sea, empiezan a aparecer complicaciones periféricas al hecho solo de los lípidos. Entonces aquí entraría un poco la individualización del caso. Si la paciente es de alto riesgo de pancreatitis o ya tuvo pancreatitis y la tenemos con una hipertrigliceridemia familiar, que son las menos frecuentes, las más frecuentes son las secundarias, tratar las causas secundarias. Si estamos ante esa paciente que ya tuvo pancreatitis, la pancreatitis puede ser mortal para la madre o para el chico, o para ambos, en esa paciente, aparte de la aféresis, que lamentablemente tampoco está a disposición de todo, bueno, ahí podemos utilizar una dieta con menos de un 20% de materia grasa o de grasa de acuerdo al valor calórico total en la dieta,
que generalmente da buen resultado. Va a haber pérdida de peso de la madre, y para que el chico no tenga problemas con energía, bueno, aquí se utilizan los omega 3, se utilizan también los triglicéridos de cadena corta, que aportan energía y son muy buenos antiinflamatorios y antioxidantes. Y voy terminando. Y por último, la hipercolesterolemia familiar severa, aféresis, plasmaféresis, y luego, bueno, hay una revisión de Australia que salió hace unos minutos y que nos dice que, bueno, en esos casos a veces hay que arriesgarse, en unos casos a usar fibratos, en unos casos a utilizar estatinas o inhibidora PCK9, aunque no haya experiencia, y es costo-beneficio y decisión del grupo que trate a los pacientes. Bueno, muchísimas gracias a todo el plantel, gracias por toda la participación en casos tan rápidos. Les agradecemos mucho y le damos la palabra al doctor Walter Mason. Gracias. Bueno, hemos terminado, hemos llegado al final de la jornada larga, así que agradezco que estén todavía aquí. Si bien al inicio, para los que estaban acá, bueno, detalladamente agradecí a todos los que trabajaron para que pudiera salir. Nuevamente mis agradecimientos al comité científico y al comité organizador, porque obviamente sin ellos no se podría haber hecho absolutamente nada. A todos los disertantes y a los coordinadores que aceptaron gentilmente venir y compartir sus presentaciones y sus reflexiones, por supuesto a los socios que están, y hay mucha gente que está, hubo más de 600 personas que se anotaron para seguirnos en forma virtual, socios y no socios, cualquier tipo de participante, así que agradecidos a todos ellos por estar. Simplemente para finalizar, ustedes saben que se han mandado trabajos libres a las jornadas, que estuvieron ciclando en el LED que ustedes pudieron ver en el lobby, y fueron a jurado para determinar el premio al mejor trabajo libre. Y bueno, queríamos simplemente felicitar, bueno, perdón antes, nuevamente esto también lo dije al principio, pero sin la ayuda de todos los laboratorios, de toda la industria, no podríamos haber hecho esto, así que nuevamente mi agradecimiento a ellos. Y entonces quería mostrarle el trabajo ganador, quería felicitar al grupo de trabajo, voy a llamar al primer autor, a Gregorio Fariña, no sé por dónde, ya está Gregorio, en representación de todo el grupo. Me gustaría, Gregorio, que en unos minutos comentes el grupo de trabajo, cuál fue el objetivo del trabajo y cuáles fueron las principales conclusiones, y te doy el reconocimiento. ¿Ahí se escucha bien? Ahí está. Bueno, primero muchas gracias por el reconocimiento, sobre todo porque ahora les voy a contar un poco y son animales y acá en general trabajan con humanos, pero bueno, muchas gracias por eso. Yo soy becario del Laboratorio de Lípidos del Departamento de Bioquímica Clínica, bajo la dirección de la doctora Sago, y el trabajo que voy a presentar ahora rápidamente se titula Efecto de la interacción del kilomicrón y la lipoproteína lipasa en la pared arterial. Como ustedes saben mucho mejor que yo, en insulina resistencia hay un aumento de lipoproteínas ricas en triglicéridos. Entonces nuestra idea fue estudiar un poco cómo ese aumento de lipoproteínas ricas en triglicéridos impacta en el desarrollo de una placa aterosclerótica. Cuando empezamos a estudiar esto, estaba muy en boga el estudio de la microbiota. Entonces nuestra idea fue estudiar los kilomicrones, justamente porque sabemos que en la insulina resistencia se produce también una alteración en la microbiota intestinal que se conoce como disbiosis. Está reportado que los kilomicrones tienen la capacidad de transportar el LPS, que es uno de los productos que está aumentado en pacientes que presentan insulina resistencia y disbiosis en un fenómeno que se conoce como endotoxemia metabólica. Bien, entonces nuestra idea fue justamente estudiar de qué manera estos kilomicrones sintetizados en esta situación, enriquecidos en triglicéridos y LPS, afectan a la actividad de la lipoproteína lipasa. Para ello lo que hicimos fue estudiar en realidad ratas, macho, tratadas 12 semanas con una dieta rica en sacarosa y grasa, justamente para producir un modelo de insulina resistencia. Los materiales y métodos los dejo para después y vamos viendo los resultados y ahí explico lo que hicimos. Básicamente no se ve mucho ahí, pero la tabla en amarillo básicamente lo que valida es el modelo de insulina resistencia, y la tabla en azul
lo que valida es el modelo de disbiosis intestinal. Lo que vimos nosotros fue que las ratas, si bien no presentan diferencia de peso, sí presentan aumento de triglicéridos y de marcadores secundarios de insulino resistencia. Que en el caso de las ratas sería aumento de adiposidad visceral, el índice de triglicéridos HDL aumentado y también aumento de ácidos grasos libres. Respecto a la disbiosis intestinal, yo no les conté, pero básicamente lo que ocurre es una alteración en la permeabilidad del intestino que se ve, no se ve nada ahí, pero no importa, se ve como una alteración en la expresión de moléculas de adhesión, que aparecen ahí como sonulina, ocludina y claudina. Este aumento de la permeabilidad lo que produce es un aumento del LPS y una alteración en los firmicutes y bacteroidetes, que son dos de los filos principales, que de los 5 filos, son dos de los principales que se encuentran alterados en disbiosis. Bien, entonces ya sabemos que las ratas eran insulino resistentes y presentaban disbiosis intestinal. Lo que fuimos a ver después entonces fue ver ese kilomicrón, cómo se encuentra en esa situación. Bien, lo que vimos, ahora estoy en las dos barritas de allá, lo que vimos fue que esos kilomicrones se encuentran enriquecidos en triglicéridos, algo que era esperable para un fenómeno de insulino resistencia, y a su vez se encuentran enriquecidos en LPS, algo que ya estaba reportado. Se sabe que las lipoproteínas transportan LPS con el objetivo final en realidad de justamente evitar que ese LPS produzca inflamación. Bien, pero vamos a ver ahora qué es lo que pasa en nuestro caso. Esos kilomicrones a su vez presentan, como era de esperar, todas esas barras que aparecen ahí en el centro, es el perfil de ácidos grasos que presenta ese kilomicrón. Como era de esperar, estos triglicéridos en las ratas tratadas presentan enriquecimiento en ácidos grasos que serían potencialmente injuriantes, como por ejemplo ácidos grasos saturados, y disminución de ácidos grasos que serían protectivos, si quisiéramos, que serían los, por ejemplo, omega 3. Bien, entonces lo que quisimos hacer fue, por un lado, evaluar la afinidad de una lipoproteína, una LPL, perdón, comercial, no es la lipoproteína de las ratas, sino una LPL comprada. ¿Cuál era la afinidad que tenía el kilomicrón, en realidad la LPL, por ese kilomicrón producido? Uno esperaría que si el kilomicrón se encuentra enriquecido en triglicéridos, la afinidad de la enzima por esta lipoproteína sea mayor. Bien, y eso fue lo que vimos, que son esas barras que aparecen allá al costadito del objetivo, que justamente hay las barras naranjas serían como las ratas tratadas, hay una disminución en la KM, que eso sería un fenómeno que, o sea, la KM sería la inversa de la afinidad. Entonces, si tenemos menor KM, tendríamos mayor afinidad de la enzima por el sustrato. Bien, y eso se asocia de manera significativa e inversa con el contenido de triglicéridos, algo que era esperable, ¿no? Pero también se asocia de manera inversa con el contenido de LPS que transportan estas lipoproteínas. Entonces lo que quisimos ver fue de qué manera, o sea, ya sabemos ahora que esa lipoproteína modificada es mejor sustrato por la enzima. Lo que quisimos ver ahora fue en esas ratas tratadas qué es lo que pasaba con la actividad de la enzima. Que hoy Gabriela les contaba que LPL, lo ideal es justamente medir actividad porque está muy regulada a nivel posttraduccional. Entonces lo que vimos fue que en las aortas de las ratas la actividad de LPL se encuentra aumentada. Eso iría en contra un poco, o hablaría más que nada de los mecanismos de regulación, porque si ustedes recuerdan, en insulino resistencia la actividad de LPL en tejido adiposo está disminuida. Bien, y en este caso está aumentada. ¿Qué podríamos decir hasta acá? Entonces, que los kilomicrones que son enriquecidos en LPS y triglicéridos, producto de esta disbiosis insulino resistencia, sería mejor sustrato de la LPL. Y eso se demuestra en las ratas con una mayor actividad de la enzima, por lo tanto una mayor producción o una mayor liberación de componentes, ácidos grasos injuriantes y LPS que impactarían en la pared vascular. Bien, la idea ahora lo que sigue sería estudiar justamente de qué manera esa liberación de esos productos afecta a los fenómenos inflamatorios que podemos estudiar en la aorta, ¿no? Hasta ahora fue como, bueno, sabemos que llegarían más productos injuriantes, faltaría ver ahora qué pasa, si realmente eso afecta o no a la disfunción endotelial, ¿no? Sería como el paso siguiente. Muchas gracias. Bueno, ahora sí llegamos al final, agradecidos otra vez por estar hasta aquí y hasta esta hora. Los esperamos, por supuesto, el año que viene, pero a seguir participando en la sociedad, de nuestra revista, de nuestros cursos, de nuestros ateneos, porque hay mucha actividad académica durante el año más allá de la jornada, que por supuesto los espero el año que viene para esta época. Muchas gracias.